Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. Pasadas las 20 horas está previsto que el imputado Daniel Salcedo Bonilla llegue al hospital de la policía en Quito para ser evaluado y posteriormente trasladado hasta el centro de detención provisional del Inca. Nuestro compañero Paul Cuello se encuentra en el hospital de la policía y nos tiene más detalles. Paul, adelante con la información. Hola Diana, ¿qué tal amigos televidentes? Buenas noches. Así es, después de que el hospital Guayaquil le otorgara el alta médica a Daniel Salcedo Bonilla, eso de la 1:30 de la tarde partió desde el puerto principal hasta acá, hasta la capital de los ecuatorianos, y en pocos minutos arribará hasta este primer punto, el hospital de la policía, donde nosotros nos encontramos precisamente en estos momentos. Aquí a Daniel Salcedo se le realizará una breve valoración debido al traslado precisamente de una ciudad a otra. Desconocemos cuánto tiempo permanezca aquí Daniel Salcedo, puede ser un par de horas o toda la noche, dependerá eso de la valoración que le realicen los médicos de este hospital. Después de eso será trasladado hasta la cárcel del Inca y no así a la cárcel 4 como en un inicio tenía previsto ir debido a que el centro ahorita no tiene la capacidad suficiente para recibirlo. Como pueden observar en imágenes, actualmente aquí en el centro, en el hospital de la policía, luce totalmente calmado, no hay un dispositivo de seguridad como tal. Hemos visto movilizarse a uno que otro uniformado, pero no hay un dispositivo de seguridad como tal. Entendemos que desde Guayaquil Salcedo ya viene con un dispositivo de seguridad bastante fuerte. Nosotros estaremos aquí y en breves minutos nos volvemos a conectar, Diana, para llevarles más detalles sobre este tema. Continúas con más en estudios. Buenas noches, Paul. Nos volveremos a enlazar de darse el caso. Y sí, luego de recibir el alta médica por parte del Hospital Guayaquil, Daniel Salcedo Bonilla fue trasladado vía terrestre hacia la capital. Como lo dijo Paul, la salida del procesado se dio en medio de un fuerte resguardo policial. Es Daniel Salcedo Bonilla saliendo de las instalaciones del Hospital Guayaquil luego de 48 días. A las 13:25 y en medio de un operativo policial con el que incluso a la prensa se quiso despistar. En esta ambulancia dejó el procesado la casa de salud a la que fue llevado el 10 de junio pasado. Se da cumplimiento con la exposición del juez y está en este momento siendo trasladado hasta la ciudad de Quito. Fue a primera hora de este martes, tras una reunión de la Junta Médica, que el doctor Alex Gutiérrez, líder de la unidad de cuidados intensivos del hospital Abel Gilbert Pontón, dio el alta. Otro informe médico al que Teleamazonas tuvo acceso y en el que se describe a un paciente orientado y estable que solo requiere de cuidados en la herida del injerto de piel que la semana pasada se le practicó, por lo que podía ser trasladado fuera de la ciudad. Lo que Daniel Salcedo Bonilla este 28 de julio sea llevado a la capital fue la decisión que tomó el juez de garantías penales Reinaldo Ceballos. Su escrito textualmente dice lo siguiente: que sea conducido en una ambulancia del Ministerio de Salud con equipo médico y resguardo policial hasta el Hospital de la Policía Nacional de Quito. El por qué lo explica a la prensa el mismo juez. Con el objeto de que se lo ausculte por la movilidad que va a sufrir. Una vez efectuado dicho procedimiento, se añade en el texto que Daniel Salcedo Bonilla debía ser trasladado hasta el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en conflicto con la ley, el Inca, y no a la cárcel 4 como inicialmente se había señalado. En razón de que la cárcel Quito 4 está sin capacidad para internar a alguien más. Todo esto se da solo horas después de que este noticiero diera a conocer el informe médico legista sobre el actual estado de salud de Daniel Salcedo Bonilla. Allí el perito dejó sentado que era innecesario e ilegítimo que el procesado siga en la unidad de cuidados intensivos del hospital, pues era un paciente en condiciones de pasar a un manejo ambulatorio de control por consulta externa, es decir, estaba listo para el alta médica. Pero si hay algo que motivó a los directivos del Hospital Guayaquil, a la Fiscalía, al juez y a la Policía Nacional a apresurar el traslado de Daniel Salcedo Bonilla, fue su conducta de autolesionismo, a efectos de aumentar su estadía en el hospital. Lisa María Heredia, 24 horas. En otro tema, con una plantilla de jugadores que supera los $3 millones, el club de fútbol 9 de octubre, cuyo presidente es Dalo Bucarán, ascendió en menos de un año de segunda categoría a la Serie B. El club, que no tiene mayores auspiciantes, se mantiene al día en el pago a sus jugadores cuyos sueldos superarían los $10.000. Ese
el Club 9 de Octubre con Dalo Bucaram y su amigo Eduardo Azar Azar en la dirigencia. Un equipo que por más de 22 años permaneció en segunda categoría, pero que en 2019 con Bucaram y Azar Azar pudo pagar todas sus deudas y ganar un espacio en la Serie B. Un rápido ascenso que no sorprende a los expertos deportivos por todo el dinero que se invirtió. Fútbol tiene que ver con la calidad de la inversión. Sí, ese club ha invertido muchísimo. Ellos han estado procurando romper todos los esquemas para llegar lo más pronto a la A. Y él es nada más y nada menos que Frickson Erazo. Y para este año la inversión superó expectativas. Solo la presentación de sus jugadores costó poco más de $400,000. Un club de Serie B con jugadores y presupuestos solo posibles en la Serie A. Su máxima contratación para este año es Frickson Erazo, zaguero mundialista. Fue jugador en el Nacional, Barcelona y los clubes brasileños Flamengo, Gremio, entre otros. Y con un sueldo en 2019 de $20,000. Roosevelt Oyola fue jugador también del Barcelona Sporting Club y del Deportivo Cuenca. Diego Corozo del Delfín y Nelson Solís de Emelec salieron de la Serie A para irse a la Serie B. ¿Por qué? Le pagan bien el dinero, sabe que va a recibir el dinero puntual, sabe que va a recibir mucho dinero como que estuviera jugando en la A. La plantilla del 9 de octubre tendría un costo aproximado de 3.088.000 euros según páginas especializadas, es decir, poco más de $4 millones. Pero, ¿de dónde sale el dinero para que el club funcione? El mismo Bucaram dijo semanas atrás que Liga Pro le entrega $50,000 mensuales correspondiente a los derechos de televisión. A esta cifra se debe sumar los ingresos por los auspiciantes. Pero hay un problema. Ni Liga Pro les ha dado dinero, ni el equipo tiene auspiciantes. Desde abril, Liga Pro no paga a los equipos y en el uniforme de los jugadores no existe ninguna marca que sustente algún auspicio. A pesar de esto, los jugadores están al día en sus haberes, según pudimos confirmar. ¿Y con el tema de sueldo? Sí, siempre estamos al día nosotros, siempre estamos. No le puedo dar más entendimiento a eso. Bien. Dinero que, por cierto, se les entregaría en efectivo. Es que les pagan en negro, costales del dinero, y les pagan cash, uno encima del otro. El equipo tiene una plantilla médica y al menos en su temporada pasada estuvo ahí César Vargas, actual director del hospital del IES en Ceibos, que tiene carné de discapacidad, firmado por Yesenia Suárez de la A, quien también firmó el documento a Daniel Salcedo, amigo del presidente del club. Pero hay otra coincidencia entre Salcedo y el club. En esta foto se lo ve en su faceta de cantante, animando la previa de un partido. Al ser una institución sin fines de lucro, al igual que las fundaciones o iglesias, el 9 de octubre no está obligado a pagar impuesto a la renta y lo cumple a cabalidad. Según lo confirmamos en la página del SRI en la administración de Bucaram, no se ha realizado ningún pago, mientras que su presidente Dalo Bucaram en los últimos 2 años pagó apenas $13,000. Su socio comercial Eduardo Azar Azar, que figura como gerente en 14 empresas, todas ellas activas, en el mismo periodo pagó cerca de $6,000 por impuesto a la renta. Solicitamos una entrevista con el club, pero nos respondieron sin mayores detalles que por orden administrativo no podía ser. Pedimos también información a Liga Pro sobre las cuentas que maneja el club. Tenemos ya una semana esperando respuesta. Joana Ramos, 24 horas. 3 detenidos dentro del caso que investiga irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales ampliaron su versión en fiscalía. El contratista José Vélez intentó restar responsabilidad a sus familiares también involucrados. Con un fuerte resguardo policial y en las primeras horas de la mañana fueron trasladados a la Fiscalía General desde la cárcel El Rodeo en Manabí 3 de los detenidos en el caso por delincuencia organizada relacionado con la desviación de fondos para la construcción del hospital de Pedernales. El primero en ampliar su versión fue el representante del consorcio Pedernales Manabí, José Vélez Saltos, quien estaba a cargo de construir la casa de salud ofrecida tras el terremoto del 16 de abril de 2016. En esta ocasión intentó restar responsabilidad a sus familiares también detenidos. Respecto a su esposa, Tania Elizabeth Saltos, dijo: Le comento que la señora tiene un empleo de tomar notas de los invitados, teniendo un rol de apuntes. Ella no tiene conocimiento de absolutamente nada de este delito. Necesito que me aclare, ¿órdenes de tomar notas sobre qué? De cualquier tipo.
de que anote un número de cuenta, de que anote el nombre de X personas. Según Fiscalía, Elizabeth Saltos llevaba un registro de aportes por fuera de la contabilidad real del consorcio de Pedernales. Poseen chats entre Vélez y Saltos con pagos que iban desde $80,000 a $360,000. Por otro lado, el contratista Osvaldo Calderón se refirió al contrato que firmó con el consorcio para la construcción del hospital de 30 camas. Fue para los trabajos de movimiento de tierra y obras preliminares, por un monto de 685,246, tal cual expresa dicho contrato, donde se entregó el anticipo y pago correspondiente. Según Fiscalía, tanto Saltos como Calderón eran los más cercanos al exasambleísta Daniel Mendoza, pues coordinaban tanto el retiro de dinero como las obras. A más de este delito, los tres son procesados por lavado de activos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Medidas como la ampliación al toque de queda y aplicar la ley seca en Quito se analizarán en el COE Nacional para tratar de contener la inconducta de la ciudadanía en las 7 parroquias que son monitoreadas por las autoridades. Ampliar el toque de queda a los días viernes y sábado es una de las medidas que solicitó el COE de Pichincha al Nacional para tratar de contener la inconducta de la ciudadanía en las 7 parroquias de Quito que están siendo monitoreadas. Estamos a tiempo de tomar algunas medidas adicionales para la provincia para tratar de, por lo menos por los siguientes 15 días, detener un poco o digamos, ralentizar el avance de los contagios. Otra de las medidas que analizará el COE Nacional es sobre la aplicación de la ley seca en Quito, de igual forma, en un horario específico. Sobre todo en algunos días que son álgidos para el tema del consumo de alcohol y las sensibilidades, hablar de viernes y sábado, por ejemplo. Y mientras estas medidas se analizan en el COE Nacional, hospitales como este, el IES Quito Sur extiende sus instalaciones hasta en cafeterías para poder atender a todos los pacientes que llegan con problemas respiratorios. Hemos aumentado aproximadamente 56 puestos técnicos con oxígeno para el bienestar de la comunidad de Quito. ¿A cuántas personas están atendiendo a diario, director? Bueno, las cifras varían día a día. Hasta ayer en el censo teníamos 450 personas. Hoy día vi que la emergencia estaba un poco más complicada. Hemos de estar llegando aproximadamente a las 500. El Hospital Carlos Andrade Marín, de su parte, ampliará las áreas de hospitalización y triaje e implementará más camas en sus instalaciones. Estamos incrementando una nueva ala que es el hospitalización COVID-7 con 27 camas más para pacientes que requieren hospitalización y alto flujo. Según lo previsto, este miércoles el COE Nacional se reunirá y tratará estas 2 medidas para Quito. Paul Coello, 24 horas. Y pese a que apenas 33 de las 177 camas de hospitalización están ocupadas en el hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil, médicos de esa casa de salud piden no bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19. ¿Por qué? La unidad de cuidados intensivos está al tope, sobre todo con pacientes de otras provincias. A veces parece que nos gana el olvido. En los fines de semana en Guayaquil ya se han retomado las reuniones, las fiestas. Pero hay lugares en los que no se festeja, se lucha. Es la unidad de cuidados intensivos del hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil. Para entrar en ella hay que protegerse de pies a cabeza porque aquí literalmente se arman para enfrentar a la muerte. Entramos. Los dispositivos médicos y las respiraciones pausadas y difíciles de los pacientes son lo único que se escucha. Aquí queda claro que el virus no se ha ido. En la unidad de cuidados intensivos del hospital del IES en Los Ceibos, el trabajo del personal médico no se detiene. Aquí 40 de 41 camas están ocupadas. Las autoridades de esta casa de salud tienen listo un plan de contingencia para habilitar otras 10 en el caso de que exista un rebrote. Marcos Cali es uno de los médicos que trabaja en esta zona donde se atiende a los pacientes más graves. Cuenta que si bien de a poco se ha ido comprendiendo la naturaleza del COVID-19, hay cifras que asustan. Es decir, de los 40 pacientes que están en esta sala de UCI, 4 tienen posibilidades de salir bien. Probablemente sea entre 4 y 8 de acuerdo al estudio que se ha hecho. De los pacientes que actualmente están en la unidad de cuidados intensivos, el 40% pertenece a la provincia del Guayas, mientras que el 60% a otras localidades del norte de la región costa y de la Sierra Centro.
María José Augusto, directora técnica del hospital, confirma que en Guayaquil la propagación del virus muestra cierta estabilidad. Se refiere a los ingresos diarios y a la hospitalización. Bien, dentro de la actualidad, el Hospital IES de Los Ceibos se encuentra recibiendo alrededor de 30 a 40 pacientes diarios dentro de nuestras áreas de emergencia, dando soporte a otras provincias de sectores aledaños a nuestra ciudad. ¿Antes cuántos eran? Alrededor de 280 pacientes por día. En las últimas semanas, esta casa de salud ha recibido pacientes con cuadros de COVID-19 provenientes de provincias como Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Chimborazo, Pichincha, entre otros, confirmando así un escenario diferente a lo vivido en Guayaquil entre marzo y mayo, cuando los hospitales no se daban abasto por la cantidad de casos locales. Pero ambos médicos dicen que eso no significa que ya todo ha pasado. Por eso hacen un llamado a la ciudadanía a pensar en quienes aún permanecen luchando contra el COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos, donde la única celebración válida es ganarle a la muerte. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Hoy estrenamos el segmento Reportaje a Fondo, en el que se tratarán temas trascendentales con más profundidad. Tomás Chufardi se incorpora al equipo de 24 horas y nos presenta la situación por la emergencia en el río Coca. Hola Tomás, bienvenido. Muchas gracias, Diana. Quizás por la magnitud de lo que está sucediendo con el río Coca y por la importante infraestructura que está en riesgo, tanto las autoridades como nosotros, los periodistas, no hemos regresado a ver a una gravísima situación que ocurre río abajo y que involucra a personas de carne y hueso. El derrame de petróleo ocurrido el 7 de abril contaminó todo el río, afectando la vida de miles de indígenas que dependen directamente de él. Un desastre que se pudo haber prevenido y no se lo hizo. Una población que pide ayuda y que no se le escucha. Escuchémosles ahora en este reportaje a fondo. El colapso de la cascada de San Rafael ha concentrado toda la preocupación en la zona donde el río está erosionando la tierra. Pero cientos de kilómetros río abajo se produjo otra tragedia que a nadie parece importar y que afecta hasta el día de hoy a miles de personas. Estas eran las tuberías que transportaban el petróleo del Ecuador. El pasado 7 de abril, los dos principales oleoductos del país se rompieron, derramando aproximadamente 4.000 barriles de petróleo al río Coca, aunque organizaciones ambientales afirman que fueron 15.000. La ruptura se produjo por la erosión y los expertos coinciden que era un evento probable y previsible, tomando en cuenta que el fenómeno venía ocurriendo desde los primeros días de febrero. Es decir, hubo 2 meses para al menos considerar la posibilidad de que esto sucediera, pero no se tomaron medidas. Encontramos con la novedad que el río Coca está contaminado de petróleo. ¿Y a dónde fueron a parar esos 4.000 barriles? Recorrieron todo el río Coca contaminando agua y vegetación. Luego siguieron por el río Napo y continuaron su camino por territorio peruano hasta el Amazonas. El petróleo afectó a todas las comunidades indígenas que viven junto al río y que dependen del agua para su higiene y alimentación. El padre Ángel fue uno de los primeros en visitar estas comunidades, en su mayoría de la nacionalidad quichua. Obviamente cuando llegamos el panorama pues era muy triste, era desolador, porque en las paredes de los bordes de los ríos pues se veían las manchas negras del petróleo y el olor bastante fuerte, bastante tóxico, bastante desagradable. Nadie les avisó ni les previno. Fanny Grefa, de la comunidad de San Pablo, se enteró cuando vio a su hijo que regresaba de la pesca totalmente cubierto de petróleo. Cuando venimos por ahí a las 8 creo que vino y dice mi hijo, no, dice, digo, ¿qué vienes tan negro del río? Dice, no, dice que el río está así negro. Ahí nos dimos cuenta cuando él vino el niñito del río. Pues. Byron no fue el único afectado. En la comunidad de Toyuca estaban pescando de madrugada y el olor los alertó.
Mi hermano fue el que percibió el olor cuando ya mi mami se metió y en todo caso luego ya salió inmediatamente, pero igual también sacaron lo que es el pescado contaminado. El derrame en este momento ya no se ve, pero hay decenas de registros gráficos que los propios indígenas obtuvieron con sus celulares, para ver si así les creen. Hemos visto las laceraciones de piel en las personas a raíz de que utilizaron el agua del río. No es simplemente llegar y una revisión y una crema. Sabemos lo peligroso que es el contacto. El padre Sánchez se refiere a las escasas visitas que han recibido las comunidades después de esta tragedia. Médicos que han revisado y se han ido dejando un par de pastillas. Me dijo, no, que tiene el niño, que le había salido unos granos, que le quemaba, tenía un dolor de cabeza y le quemaba la espalda, lo que él había pescado. Y de ahí que vinieron los doctores, le dijeron, para que le dieron como 3 tabletas del paracetamol y dijo, con eso te respirar. Mientras tanto, las empresas petroleras han tratado de ayudar a las comunidades con la entrega de kits alimenticios, pero los comuneros coinciden que eso no les alcanza. El tiempo que llevamos de derrame, estamos hablando ya, el derrame fue el 7 de abril, estamos hablando de 90 días. Hasta el momento se han entregado 4 kits de alimentos. Y como no les alcanza, tienen que seguir consumiendo lo que el río les traiga. Bajamos igual, aún así esté contaminado el río, porque ya no hay otro medio más, entonces consumimos igual el pescado mismo. Aunque esté contaminado. Sí, aunque esté contaminado. Las toneladas de material cúbico que han caído al río con los diferentes derrumbes hacen que el agua se mantenga constantemente turbia. Pero además ha formado playas donde no existían, como esta que nos muestra Verónica. Antes, aquí había solo piedras y era el lugar preciso para pescar. Todo lo que es la contaminación quedó en las piedras. Ajá. Entonces vino lo que es el sedimento y tapó todo eso, siquiera unos 1 metro de altura. Las comunidades indígenas interpusieron ante las Cortes una acción de protección para garantizar que sean atendidas con sus necesidades básicas. Esto sucedió el 29 de abril, pero hasta el día de hoy no se acepta el pedido. El juez se ha excusado por motivos de salud. Nosotros considerábamos que era la vía más rápida para la atención justamente emergente de las comunidades. Pues de eso ya vamos para los 2 meses. Y así, mientras unos se curan, otros siguen enfermando. Lo cierto es que en las comunidades siguen sintiéndose ciudadanos de otra categoría, la última rueda del coche. Tomás Chufardi, 24 horas. Hay muchas más aristas que contar dentro del tema de la emergencia del río Coca. Y mañana les mostraremos la segunda parte de esta investigación. ¿Se pudo prevenir este fenómeno natural? ¿Se podrá salvar la Coca-Cola Sinclair? Analizaremos todo esto a fondo en 24 horas. Gracias, Tomás. Mañana estaremos pendientes de ese segundo reporte. Muchas gracias. Y también, amigos, el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito aprobó la suspensión de la revisión técnica vehicular para el presente año. Con 12 votos a favor, el Consejo aprobó la ordenanza propuesta por el vicealcalde Santiago Guarderas, luego de reconsiderar la negativa de la semana anterior. Mientras tanto, la matriculación vehicular sigue en suspenso, a falta de un pronunciamiento de la Agencia Nacional de Tránsito, que esta semana cerró sus puertas por casos positivos entre empleados de la institución. Más noticias, amigos. Se promulgó el reglamento de la Ley de Emprendimiento e Innovación que aprobó la Asamblea Nacional a mediados de febrero. Con esto se implementa la normativa que favorecerá a los emprendedores. Casi 5 meses después de que la Asamblea Nacional se ratificara en 23 puntos y se allanara 50 observaciones del veto presidencial a la Ley de Emprendimiento, esta normativa esperaba su reglamento para ser implementada. Finalmente, este lunes el presidente firmó el decreto ejecutivo con el que la viabiliza. Esto, para el presidente de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, significa un paso positivo para el país. La Ley de Emprendimiento, en su concepto, abría las posibilidades al financiamiento preferente a través de crowdfunding, es decir, algo que no en la mayoría de países de Sudamérica no es posible y en Ecuador no era posible. Una reforma al sistema educativo,
beneficios para emprendedores, se aprueba el reglamento y se habilita todo lo mencionado. Explica que los cambios se verán reflejados en la economía. Así dijeron también en su momento los legisladores cuando aprobaron la ley por unanimidad. Permitir además de posicionar sus productos y servicios no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Desde hoy pueden registrarse en el Ministerio de Industrias y calificarse como emprendedores y tener los beneficios que dice la ley. Sin embargo, un tema les preocupa a los emprendedores. Ha incluido unas protecciones concursales en el proceso que van definitivamente a entorpecer la extinción de obligaciones para que el emprendedor pueda llegar a acuerdos y volver a iniciar. Entonces, lo que sí esperaríamos es que se solucione este detalle. Con el reglamento y la normativa se hacen realidad varios aportes y perspectivas. Uno de los puntos que explica el documento es la conformación del Consejo CONEIN. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y saludamos nuevamente con nuestro compañero Paul Cuello, quien permanece en el hospital de la policía y nos tiene más detalles sobre el traslado de Daniel Salcedo a la capital. Adelante, Paul, te escuchamos. Así es, Dani, hace poquísimos minutos ingresó ya la caravana que trasladó a Daniel Salcedo. Aproximadamente unos 7 vehículos ingresaron hasta el interior del hospital de la policía. Hemos conversado con el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Fausto Salinas, quien nos comentó que a Salcedo ya se le realizó una primera valoración en el traslado precisamente hasta acá, hasta la capital. La primera valoración se le realizó en Santo Domingo. Según nos comentó precisamente el comandante, esta valoración, el ciudadano Daniel Salcedo Bonilla se encuentra en óptimas condiciones. No obstante, para asegurarse, le realizarán una segunda valoración aquí en el hospital de la policía. Es decir, esta misma noche Daniel Salcedo Bonilla podría ser trasladado hasta la cárcel del Inca, según la valoración médica de aquí, de los galenos del hospital de la policía. Eso es lo que podemos informar. Mañana les tendremos más detalles de este tema. Diana, continúas con más en estudios. Amigos televidentes, buenas noches. Buenas noches, Paul. Gracias por tu reporte. Por medio de su abogado, el ciudadano implicado en un decomiso de armamento este fin de semana por parte de la Unidad de Investigación de Armas y Municiones de la Policía Judicial cuestiona que se lo relacione con actividades ilícitas. Es el abogado de Carlos Miguel D.M., ciudadano al que se lo detuvo y se le decomisó armamento de diverso calibre este fin de semana en la parroquia de Puembo, para luego ser puesto en libertad. Él cuestiona a la ministra del Interior por publicar sendos comunicados en sus redes sociales con un prejuicio en contra de su cliente. Este es un tuit que nos llamó la atención y sí nos molestó, porque a mi cliente se lo trató como un delincuente. Aquí hay una actitud prejuiciada por parte de la ministra María Paula Romo, donde además está desinformando a la ciudadanía. En su tuit, la ministra Roma muestra un arsenal con armas de grueso calibre, pero según Salvador, esa información no sería totalmente cierta. Son 4 armas de fuego, es un fusil de aire, que no es un arma de fuego, y el otro es un elemento de entrenamiento que lo único que hace es disparar una luz láser. Según el abogado, su cliente tiene permisos para todas las armas para uso deportivo, y aunque no todos estén vigentes, estarían en trámite de aprobación. En este caso, el Código Orgánico Integral Penal no establece que el tener un permiso que está en proceso de renovación sea un delito. Y por eso la Fiscalía habría retirado el pedido de calificación de flagrancia, así como alguna medida cautelar, lo que impulsó a la jueza a dejar al ciudadano en libertad. El abogado dice que su cliente colaboró con la policía en todo momento. Él brindó todas sus facilidades. Lo que sí llama la atención es que se diga que estas armas se usaban de manera ilícita. De acuerdo al Ministerio del Interior, se continuará investigando el origen y uso de este armamento. Tomás Chufardi, 24 horas.